Apreciados hermanos, estamos muy contentos porque en el día santo, día de reposo de nuestro Dios, estamos en comunión con Él. Estamos estudiando este hermoso folleto, Hacer amigos para Dios. Y no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y compartan estas grandes noticias con aquellos que necesitan saber del Evangelio de Dios. El título para hoy día es Posibilidades ilimitadas. Y vamos a orar, hermanos, para estudiar. Santo Dios que estás en los cielos, aquí estamos reunidos en tu día santo para estudiar tu Santa Biblia. Bendícenos, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo a comprender estas verdades bíblicas y ayúdanos, Señor, en nuestra salud física, mental y espiritual en estos tiempos difíciles. Pedimos una bendición especial por nuestros hijos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en 1 Corintios 12:11 y dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cosas importantes de este versículo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Repartiendo qué cosas? ¿Qué reparte el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Él reparte? Miren lo que dice 1 Corintios 12:1. ¿De qué está hablando el capítulo? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a hablar de eso, de los dones espirituales. El Espíritu Santo está repartiendo los dones espirituales. Y miren lo que dice 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El énfasis está en diversidad de dones. Hay muchos dones. Miren cómo trata de explicar el apóstol Pablo esta diversidad de dones. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pone el ejemplo de nuestro cuerpo. Tenemos varios miembros, dice, pero todos los miembros hacen un solo cuerpo. Sigue diciendo en Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea que cada miembro tiene una función especial. Hay diversidad de dones, pero hay muchas funciones, muchas cosas con las que esos dones pueden trabajar. Y miren lo que dice 1 Corintios 12:20 al 22. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, cada miembro del cuerpo hace o cumple una función. Y el apóstol Pablo está tratando de explicar acerca de los dones. Todos tienen dones y todos tienen una función especial, específica.
todos tienen algo que hacer en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces hay varios dones que están unidos para servir, para el servicio. ¿Y quién da esos dones? ¿Quién da esos dones? Aquí en el versículo hemos visto: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. El mismo Espíritu, el Espíritu Santo nos da esos dones. Miren lo que continúa Efesios 4, 7, 8 al hablar de esto. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, el dar dones es un trabajo de nuestro Dios. Es una cosa que Dios nos da, el Espíritu Santo nos da para provecho. Miren lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Quiénes dan los dones? Dios da los dones y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo importante es que dice que toda buena dádiva es algo bueno para nosotros, es algo útil para nosotros. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona esto de que les voy a dar, les doy dones, como dice Dios? ¿Cómo es ese acto? Miren lo que dice Marcos 13:34. Con una ilustración, Jesús nos dijo lo siguiente: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Es como el hombre que se fue y dio, ¿qué cosa? Autoridad a sus siervos. Dios nos dio los dones con autoridad. Tenemos algo aquí que nosotros podemos utilizar y utilizar para beneficio de otras personas. ¿Cómo es eso de autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Miren lo que dice Hechos 10:37 al 38. Mostrando el ejemplo del bautismo de Jesús, miren lo que el apóstol trata de decirnos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El ejemplo de Jesús, dice el apóstol Pablo, ustedes saben cómo después que se bautizó Jesús, Dios le ungió con el Espíritu Santo y él comenzó a hacer grandes milagros, comenzó a predicar, y solamente por una cosa. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque su Padre estaba con él. Esa es la importancia de la autoridad. Cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice que somos sus hijos amados. Y nos da la autoridad del Espíritu Santo, nos da el Espíritu Santo para que podamos hacer algo, sí. Y dio autoridad a sus siervos. ¿Y qué más dio? Y a cada uno le dio su obra, a cada uno su obra. O sea, cada uno de nosotros tenemos una obra que hacer, no sé cómo.
Tenemos dones, tenemos talentos y Dios nos ha dado esos dones y talentos de una forma especial para que hagamos una obra. Cada uno debemos cumplir nuestras obras. Entonces Dios nos da una tarea especial. A cada uno Dios nos da una tarea especial. Y ¿cómo cumplir esa tarea especial? Miren lo que dice 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Ya, Dios nos da una tarea especial, pero a cada uno nos da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿De cómo? Miren lo que dice esta otra versión, Palabra de Dios para todos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. ¡Qué hermoso! Para provecho, para beneficio de todos. Esta otra versión, Nueva Traducción Viviente. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Para que nos ayudemos mutuamente. El apóstol Pablo había dicho, cada uno tiene diferentes miembros, pero todos los miembros se ayudan al mismo cuerpo, Eso es para ayudarnos mutuamente. Esta otra versión, Nueva Traducción Internacional. A cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Para el bien de los demás. Entonces ya Dios nos da una tarea especial. ¿Y esa tarea especial cuál es? El bien de los demás. Ayudar mutuamente para beneficio de todos los miembros de la iglesia. Y miren cómo refleja eso Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, el Espíritu Santo, dio diversidad de dones, diversidad de talentos, dones. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Miren lo que dice aquí. A fin de perfeccionar a los santos, a fin de ayudar a los santos, como dice esta versión, para beneficio de todos los santos, para que nos ayudemos mutuamente, para el bien de los demás. Para eso Dios nos está ayudando con los dones, para eso Dios pone los dones, para que crezcamos juntos, para que estemos unidos, para que tengamos una iglesia unida. ¿Y por qué Dios quiere eso? ¿Por qué Dios quiere eso? Miren lo que sigue. Para la obra del ministerio. Sí, prepararnos para la obra del ministerio. ¿Qué significa la obra del ministerio? Miren lo que dice Dios habla hoy. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio. Entonces Dios nos prepara con sus dones, con sus talentos. Dios nos prepara con lo que nos da y lo que da a cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para prepararnos para la obra del ministerio, para la obra del servicio, para predicar su evangelio, para cumplir su misión, id y hacer discípulos predicando el evangelio. Y no solamente para eso, sino vuelve al crecimiento de la iglesia,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, Él quiere perfeccionarnos para que también nuestro cuerpo, nuestra iglesia siga creciendo y creciendo. Miren lo que dice Efesios 4:13. ¿Por qué necesitamos también crecer? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren cuál es la meta. ¿Cuál es la meta? A la medida de Cristo. Es una meta grande. Y Dios tiene dones, Dios tiene talentos, Dios nos ha dado muchas cosas especiales para que juntos nos ayudemos a crecer hasta que podamos alcanzar, ¿qué cosa? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos juntos podamos reflejar el carácter de Cristo, y reflejando el carácter de Cristo, todos juntos podamos estar en la patria celestial. Miren lo que dice Efesios 4:14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios nos ha dado esos dones espirituales para hacer crecer el cuerpo, la iglesia, hasta este punto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos estemos cimentados en nuestra fe. ¿Para qué? Para que no seamos engañados por algunos que de vez en cuando salen y predican cosas que están cimentadas en las artimañas del error. Cuidado, dice, cuidado. Dios nos ha dado esos dones para perfeccionarnos y para prepararnos para que ya no seamos como niños listos para ser engañados. Luego dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los dones ayudan a crecer en Cristo, nos ayudan a fortalecernos y a crecer más y más en Cristo. Miren lo que dice 2 Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y el que nos confirma, el que nos unge, el que nos da estos dones es ¿quién? Es Dios. Y Dios nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué significa las arras del Espíritu? Miren lo que dice esta otra versión, Nueva Versión Internacional. Nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¡Qué hermoso! Puso su Espíritu en nuestro corazón, puso su Espíritu en nuestra vida como garantía de sus promesas, como que Él va a cumplir todo lo que ha prometido. Dios nos puede dar, sí, Dios nos puede dar. Dice, Él es el que confirma en nosotros, Él es el que nos da. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros qué dones tenemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos a tener algún don? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Miren lo que dice en Mateo 7:7. Pedid y se os dará,
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ya hay que pedir, hay que orar a Dios, hay que rogarle a Dios por algún don especial para que nosotros descubramos qué don o talento especial tenemos para ayudar a la iglesia. Ya, Dios nos da y Dios está dispuesto, pero nosotros tenemos que arrodillarnos y orar: Señor, ayúdame a comprender qué don tengo, pedirle a nuestro Dios. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Dios está dispuesto a darnos. Y Dios está dispuesto a darnos porque Él nos ama, Él nos quiere. Él quiere que un día estemos allá en la patria celestial, y por eso Él desea darnos su Espíritu Santo para hacernos crecer y crecer más. Entonces hay que pedir por esos dones, por esos talentos. Pero ¿cómo hay que pedir? Santiago 1, 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pidan a Dios y les va a dar. Pero pidan de una forma especial, pero pidan con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pidan, dice. ¿Cómo nosotros podemos obtener y saber qué dones tenemos? Pidan y Dios les va a dar, pero pidan con fe, pidan con fe. Entonces Dios desea darnos los dones del Espíritu Santo. Él quiere, Él desea darnos los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué hacer con esos dones? ¿Qué hacer? Miren en una ilustración cómo Jesús nos dijo que podemos utilizar esos dones. Mateo 25, 14, 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Eso es lo importante. O sea, Dios nos da conforme a lo que tenemos, a la capacidad que tenemos. Miren cómo explica el apóstol Pablo esta situación. 2 Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, interesante, si primero hay voluntad, ¿qué pasa? Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, los dones son para nosotros y los dones son según lo que tenemos, según lo que Dios nos ha dado. No nos pide Dios que hagamos algo extra con nuestros dones, solamente de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, nada más que eso. Y entonces, ¿qué pasó con estos hombres? Ya sabemos la historia. Vamos a ver algunos versículos. Mateo 25, 16 al 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Interesante. Estos 2 hicieron trabajar sus talentos y este otro tuvo un problema. Escondió esos talentos. Los escondió. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de él? ¿Por qué los escondió? ¿Por qué? ¿Cuál era su problema?
¿Qué es lo que sabía de Dios él? De su Señor. Miren lo que dice Mateo 25, 24 al 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Conocía, sabía lo que iba a pasar si es que no hacía crecer ese talento, o si es que lo perdía ese talento. Sabía. ¿Y qué es lo que pasó? Si sabía eso, ¿qué es lo que pasó? Por lo cual tuve miedo. ¿Por qué no utilizamos nuestros talentos a veces? ¿Por qué no utilizamos nuestros dones a veces? Por miedo. Solamente porque tuve miedo. Y si nosotros vemos nuestra vida, nosotros reflexionamos en nuestra vida, nos damos cuenta de que muchas cosas no hacemos para Dios solamente porque por miedo. Miedo del que dirán, miedo de que, no sé qué hacer, miedo del que no sé estas cosas, miedo. Y eso mismo tuvo él, por lo cual tuve miedo. Cuidado, mis hermanos, con el miedo. Cuidado con el miedo, cuidado con estar ocultando los talentos, cuidado con no hacer uso de nuestros talentos. Por lo cual tuvo miedo, ¿y qué pasa? Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Qué interesante. Cuidado que escondemos nuestros talentos. Cuidado que escondamos aquello que Dios nos ha dado para edificar. Hay que hacerlo trabajar. ¿Y qué pasó con eso? Miren lo que dice Mateo 25, 26 al 27. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Debías hacer algo con tu talento, debías hacer algo con tu don. Esa es la situación importante. No hay que esconder el don por miedo. Hay que hacerlo trabajar de alguna forma, aunque sea un pedacito, aunque sea una pequeña forma de trabajo, hay que hacer trabajar, porque estos dones nos han sido dados de acuerdo a nuestras capacidades. Y entonces, ¿qué? Mateo 25, 28 y 30. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La idea es: haz trabajar tus dones. Y si haces trabajar tus dones, esos dones se van a multiplicar, van a aumentar, cada vez van a ser mejores y mejores para la predicación del Evangelio. Y si escondes tus dones, entonces se van a debilitar y ya no vas a poder ayudar en la obra de hacer crecer a la iglesia de Cristo. Hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y qué triste. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Qué triste. Qué triste va a ser eso para aquel que tiene miedo de utilizar sus talentos. Alguien dice: no sé qué hacer. No sé qué hacer. Sí, sabes qué hacer. Una sonrisa, una palabra de aliento para alguien, dar la bienvenida en la iglesia, hacer las obras de coser alguna prenda o conseguir prenda y entregarle a otra persona. Hay miles de formas en las que podemos hacer trabajar nuestros dones. Solamente hay que pedir a Dios: Señor,
¿Cómo quieres que utilice mis dones? ¿Qué don me has dado, Señor? Ayúdame a descubrir ese don y ayúdame a trabajar. La idea es, tienes que trabajar. Y qué triste si uno no hace trabajar los dones de Dios. Qué triste. Pero, por el contrario, qué alegría. Si nosotros hacemos trabajar los dones, va a ser lo más grande. Miren lo que dice Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Has utilizado tus dones, has utilizado de una forma poca, has hecho poco trabajo, pero has utilizado tus dones. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y finalmente, que entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor, entra en la patria celestial. Qué maravilla, hermanos. ¿Cuál de estas dos respuestas nosotros queremos tener? ¿Echadle en las tinieblas de afuera o entra en el gozo de tu Señor? ¿Cuál de estos dos? Ojalá, mis hermanos, nosotros podamos meditar y podamos decir: sí, Señor, quiero entrar en tu gozo. Que Dios nos ayude a descubrir nuestros dones y hacerlos trabajar para su obra. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.